están en mí, pero saldrán las que el Señor quiere que nosotros recibamos. Amén. Miren, en este pasaje dice en la Reina Valera, el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo, fíjense, es que esto está hermoso. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Luego dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio, de su servicio a Dios, para que continúe su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. En este pasaje de la escritura, el apóstol Juan, ¿verdad? Le hace una carta al hermano Gayo. Dice la escritura que era amigo de Juan, pero él estaba en otro lugar y entonces le hace una carta bien hermosa. No es toda, pero la vamos a tratar un poquito de resumir. Pero me llamó la atención primeramente porque dice que los deseos del corazón de Juan hacia Gayo son bien hermosos, ¿verdad? En especial usted y yo sé que ahí hay un versículo clave que deseamos muchas veces, hablamos muchas veces, pero no lo había yo profundizado, sino que ahora sí me llamó la atención ante que el tiempo que estamos viviendo vienen aumento de ciertas cosas que van a detonar el alma del hombre, ¿verdad? Entonces en este versículo por eso dice, amado, yo deseo que sea prosperado, ¿verdad? ¿Qué dice que quiere que sea prosperado? ¿Quién me puede decir por ahí? Que el apóstol Juan le desea cosas buenas a Gayo, pero le dice que quiere que sea prosperado, pero en especial ¿qué? Fuerte, fuerte, su alma, ¿verdad? Bueno, el tema de hoy se llama la salud. La salud. Bueno, ahora, en este pasaje es con el que me quiero quedar porque este es el que me llamó la atención. Yo sé que a lo mejor usted ya lo leyó, a lo mejor usted lo tiene aprendido, pero hay cosas, ¿verdad?, que no a veces no indagamos. Y algo bien importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que aunque usted vuelva a leer el pasaje, Dios le va a volver a hablar algo diferente. Entonces, en la Reina Valera dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, ¿verdad? Entonces, esto nos hace ver que hay un deseo en el corazón de Juan, pero él dice que sea todo, o sea que él quiere lo mejor para él. Pero también le desea que dice que tenga salud, así como prospera su alma, ¿verdad? Aquí podemos entender a través de este pasaje que algunas enfermedades, literalmente hablando, no todas, pero sí algunas enfermedades, tiene que ver que está ligado con su alma, ¿verdad? Bueno, ahora quiero que me acompañes en esta versión que es la versión latinoamericana. Dice, muy querido amigo, sabiendo que tu alma va por buen camino, te deseo que goces de buena salud y que todos tus caminos te den satisfacción. Qué hermoso, ¿verdad? Porque dice, sabiendo que tu alma va por buen camino. O sea que esto me hace ver que el hermano Gayo también tuvo un proceso en su alma. Esto quiere decir que de alguna manera este varón en algún momento él estuvo enfermo en su alma.
¿verdad? Y que él se ha esforzado para trabajar en el alma y vaya sanando su corazón. Porque recuerden que cuando hablamos del alma, se habla del corazón. Entonces, primero, como número uno, yo quiero que usted tenga el concepto de la palabra prosperado. Porque usted no solo se puede quedar con el concepto de dinero. Fíjense, según la Real Academia Española, significa progresar, medrar, mejorar, triunfar, enriquecerse, ascender, avanzar, fondearse y aquí dice chapearse, ¿verdad? Pero miren, según este verbo también lo podemos encontrar en diferentes sentidos según donde se encuentre, sea en griego o en hebreo, ¿verdad? O aquí está hebreo o griego. Pero en la concordancia Strong del numeral 2137 dice tener éxito en alcanzar algo o tener, dice, un viaje próspero. Incluye tanto bienes materiales como el éxito espiritual y de salud del alma. ¿verdad? Mira qué interesante, no solo cuando usted le digan yo le bendigo y le envío prosperidad y usted dice me va a llegar creo que una transferencia, ¿verdad? No solamente monetaria, sino que realmente lo que debemos enfocarnos es esa salud que nosotros debemos de recuperar si de alguna manera usted está enfermo o llegamos a estar enfermos. Ahora, también lo podemos encontrar en el numeral 2141 y 2142 y se refiere a la riqueza o abundancia material, llamando a la generosidad y a la exaltación de Cristo por encima de las riquezas terrenales. Por último, también en hebreo dice que significa éxito, prosperidad o idoneidad y se encuentra según en el libro de Isaías 52:12, donde se promete que quienes son restaurados por Dios serán guiados en paz y con alegría, ¿verdad? Entonces la prosperidad también tiene que ver que usted tenga salud, pero dice tenga paz, tenga gozo, tenga alegría, ¿verdad? Y esta otra versión también en el diccionario, en la concordancia Strong del 6743, que significa prosperar, pero miren, me llama la atención porque dice prosperar para impulsar, empujar hacia adelante, sea literalmente o figurativamente. Viene de la raíz de la Biblia, Reina Valera 1909, que dice acometer, bueno, éxito, lograr, pasar, prosperar, próspero, ser bueno, servir y venir. Entonces, dentro de todo esto, claro que todo esto va a tener de alguna manera en su momento poderlo estudiar, pero yo me quedo más bien con esta palabra que dice ser bueno, ¿sí? Y va ligada con la palabra servir, porque si usted puede leer un poquito más en Tercera de Juan capítulo 1, dice que Gallo cuando fue prosperando su alma, según fue sanando, fue siendo restaurado, dice que él empezó a servirle a Dios, ¿verdad? Pero ese servicio dice que no solo lo hacía con los que estaban dentro de la iglesia, sino que aún dice que ayudaba a los que estaban afuera de la iglesia. Esto dice no solo como un cumplimiento porque la palabra dice, sino porque él empezó a sanar de tal manera que empezó a desarrollar en su corazón el amor de Dios. Primero sabemos que cuando nosotros venimos por primera vez a los pies del Señor o manejando lo menos de esa manera, sino cuando uno acepta por primera vez a Jesús como Señor y Salvador, no siempre uno viene, lo acepté y uno dice, yo tengo ganas de servir, quiero darle esto a la hermana, quiero llevarla a algún lado, voy a compartir lo que tengo, mi alimento. No,
porque nosotros a veces estamos detenidos en servir, en dar o hacer otras cosas, porque todo depende de cómo está mi alma. Entonces eso hace que cuando nosotros sanamos o hemos sido restaurados, empezamos a servirle a Dios por amor, ¿verdad? Porque Él nos llena de amor. Entonces nosotros damos lo que tenemos, ¿sí o no? Bueno, entonces quiero que me acompañe, solo va a ser rapidísimo, ¿verdad? Ya sé que usted se la sabe, porque la palabra de Dios nos enseña en este pasaje de Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, capítulo 5, versículo 23. Ya usted, yo sé que hasta se lo sabe de memoria, pero dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos hace ver a través de este versículo que usted y yo tenemos un ser, pero ese ser, ¿verdad?, tiene que ser limpiado, perdonado, restaurado, liberado y sanado. Si esto no se complementa en nosotros, o esto no llega a suceder en nosotros, puede haber probabilidades que usted, al no estar perfecto delante del Señor, cuando el Señor venga a través de una manifestación que se llama la parucía, ¿verdad? La parucía tiene que ver con el arrebatamiento, cuando Él va a levantar a su novia, pero dice la Escritura que esto es, ¿dónde? En secreto. Esto no es para todos. Esto es para la novia que se dejó perfeccionar, y al ser perfecta, se va, ¿verdad? Es levantada. O sea, en ese tiempo que va a suceder, Jesús solo queda en los aires, porque sube la novia, está en los aires, se lleva a la novia para que pueda venir en la segunda venida, que es la Epifanía. Y la Epifanía, ¿verdad?, es cuando ya viene casado. Entonces, aquí es, por eso me llamó la atención esto, porque ahora me enfocó un poquito en el que tenemos que estar santificado, donde dice: sea guardado irreprensible, que significa ser santo, que significa ser íntegro, ¿verdad?, de una sola pieza, pero dice para que usted esté preparado para su venida. Esta venida no necesariamente está hablando de la segunda venida, sino del arrebatamiento. Entonces tiene que ser perfeccionada. Si usted no se deja perfeccionar, no se va en el arrebatamiento, pero de todos modos se queda usted todavía, dice la Escritura, a el proceso, ¿verdad? Me acuerdo que, bueno, no lo saqué porque no, de hecho no venía a mi mente decirlo, pero me acordé de la línea del tiempo en su momento cuando estoy enseñando las enseñanzas escatológicas. Pero según la línea del tiempo, en este momento estamos en el tiempo de la gracia. O sea que usted y yo todavía tenemos la oportunidad de ser restaurados, de ser limpiados, de ser perdonados, que venga una convicción a nuestra vida para que haya un arrepentimiento verdadero, para que ya no pequemos, para que ya no hagamos lo malo. Todavía tenemos oportunidad de hacerlo. Cuando se termine el tiempo de la gracia, ya viene la pretribulación, la tribulación y la gran tribulación. Pero por eso el Señor dice: hoy es el tiempo que usted se prepare para que Él lo encuentre a usted santo o santificado, ¿verdad? Que no hay ninguna mancha, ninguna arruga. Usted se va. Pero si usted se dejó transformar completamente, si usted se dejó perfeccionar completamente, y si no, entonces empieza la siguiente etapa, que sería la pretribulación. Entonces a veces nosotros pensamos: no pasa nada. Entonces, si nosotros en el tiempo de la gracia estamos viviendo hoy lo que estamos viviendo y nos parece fuerte, entonces imaginémonos qué va a suceder en la pretribulación. Dice que si esto viene en aumento, en la pretribulación será peor. Y en la tribulación, mucho más peor.
Y en la gran tribulación, olvídese, ¿verdad? Peor todavía. Entonces tenemos el tiempo para que nosotros seamos perfeccionados ahora. En esta versión contemporánea, ahora quiero usar esta, a mí me gusta usar mucho la Biblia, traducción lenguaje actual, pero esta vez no me gustó cómo lo tradujeron a la manera en que yo sentí que necesitaba la escritura. Dice que el mismo Dios de paz lo santifique completamente, de forma íntegra en todo el ser de cada persona, teniendo un espíritu recto, que su alma sea pura e irreprensible y que el cuerpo se mantenga en santidad, que todos sean guardados en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ahora esto aquí empieza también como que hasta desglosarlo. Así que todos, el ser humano, somos tripartitas. Tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Usted no tuvo primero el cuerpo. Naturalmente hablando, sí. Pero espiritualmente hablando, no. Usted ya fue espíritu en su tiempo y en su momento, y cuando el Señor quería hacer algo con usted, ya lo envió a través de su mamá, ¿verdad? Hizo el proceso dentro del estómago y ya después se materializó al salir del cuerpo. Pero nosotros somos seres espirituales que tenemos un alma y tenemos un cuerpo, ¿ok? Bueno, ahora quiero hacer énfasis. ¿Qué hay en el espíritu? En su espíritu y en mi espíritu. Primeramente, Dios depositó en nosotros su aliento, ¿verdad? El aliento de vida, según la palabra de Dios dice en Génesis capítulo 1, que Él habla que Él depositó en el hombre aliento de vida. Yo siempre he dicho esto, lo tengo así de esa manera, porque dice que sopló de Él ese aliento. Entonces me llama la atención ese soplo, porque para mí en ese soplo Dios dio una porción de Él a nosotros en ese aliento de vida. Luego dice que el espíritu, nuestro espíritu es el que nos hace que tengamos una conexión con Dios. Si a ver, va a sonar un poquito fuerte, pero no todos, no toda la humanidad puede tener una conexión con Dios o una comunión con Dios. La Biblia dice que se abre o se despierta el espíritu del hombre cuando acepta a Jesús como Señor y Salvador para vivificar el espíritu del hombre. Cuando es vivificado, entonces empieza dentro del hombre un anhelo, un deseo de buscar más de Él, ¿verdad? Entonces es el espíritu. Si dentro de nosotros, aunque tenemos al Señor o tenemos a Jesús en nuestro corazón, y usted dice, me cuesta trabajo leer, me cuesta trabajo orar, entonces quiere decir que aunque el Señor está vivificando su cuerpo, está vivificando su espíritu, aún falta más de Él, porque solo tenemos una porción de desear, pero no una pasión de buscar de Él, ¿verdad? Entonces esto tiene que ir en aumento, porque usted y yo ya deberíamos de venir a este lugar, ¿verdad? Y usted debe de conectarse inmediatamente al espíritu, a la presencia del Señor. Esto no es un rito, o no debería de ser algo ritual, ¿verdad? Hay gente que dice, no, espérame, yo voy a hablar en lenguas, dame chance una media hora, una hora, hasta que yo sienta la presencia del Señor. Esto no es así. Cuando mi espíritu también está conectado al Espíritu Santo, puede haber a veces un SOS y no hay oportunidad, ¿verdad?, de que pase media hora para que usted sienta al Espíritu Santo. Si nosotros buscamos diariamente la presencia del Señor, entonces ya hay un vínculo de tal manera que usted pueda cerrar los ojos y conectarse al Espíritu Santo y Él darle lo que usted necesita en ese momento, ¿verdad? Al orar, al ministrar, al buscar, y inmediatamente usted se pueda conectar. Ahora,
También en el espíritu está la conciencia de Dios. Esto quiere decir el discernimiento. Este es un discernimiento especial, no es a través del don solamente. Normalmente o humanamente hablando, la gente lo conoce como intuición, ¿verdad? Pero realmente es la conciencia. Esto quiere decir que usted pueda entender en algún momento lo que está pasando, ¿verdad? Hay gente que puede decir, oh, yo me paré en algún lugar y su espíritu rapidito, como está conectado con el Espíritu Santo, pueda percibir, pueda sentir inmediatamente sin necesidad de un razonamiento humano, sino se percibe. Y esto solamente lo podemos tener activo, valga la redundancia, cuando yo tengo una constancia de la búsqueda del Señor a través de la oración. Amén. Bueno, y también dice, este es el que, el Espíritu es el que regresa a Él. Ahí dijera ya ahorita cuando tiene uno más información, pero me voy a quedar ahí. Sabemos que nuestro espíritu regresa al Padre. Ahora, ¿qué hay en el alma? Ya sabemos que tenemos la mente, ahí, ¿verdad? Se encierran muchas cosas, pero entre ellas la memoria, las emociones, los sentimientos y la voluntad. Y el cuerpo, sabemos que hay necesidades fisiológicas, la anatomía, morfología y los sentidos. Esto ya es algo que usted ve, ¿verdad? Bueno, pero ahora quiero decirles lo que es la palabra salud. La palabra salud, según la Organización Mundial de la Salud, es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Y no solamente de ausencia de enfermedades. O sea que usted diga, yo tengo salud porque me siento bien, ¿verdad? Yo tengo salud, no, se engloban muchísimas cosas, entre ellas precisamente lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Que literal el cuerpo no esté enfermo, que literal su alma no esté enferma, que literal usted esté bien aún teniendo una socialización con la gente. Porque algo que yo meditaba y también cuando uno estudia empieza uno también a recibir de parte de Dios, ¿verdad? No sé si a usted le pasó, pero hay mucha gente que llega a decir, no, yo estoy bien sola, a mí me gusta estar sola, todo el tiempo sola, pero acabo de entender también que nosotros muchas veces sí necesitamos un espacio, un tiempo, pero el ser humano no aguanta estar completamente solo. Porque realmente Dios nos hizo seres que necesitan tener compañía. Y cuando nosotros llegamos a decir muchas veces, no, si yo estoy bien, me gusta estar solo, no es cierto. Porque mucha gente que está sola en su casa está llorando porque no quiere, porque realmente quiere que se le visite, porque quiere que la familia llegue, porque quiere que los hijos lleguen, ¿verdad? Una cosa es que guarda eso y no lo dice. Y otra cosa que diga que no está sucediendo algo, que no está pasando algo dentro de su corazón. Entonces dice aquí, también es la importancia de un equilibrio entre el funcionamiento adecuado del organismo, el bienestar emocional y psicológico y la capacidad de interactuar positivamente ante la sociedad. Y miren por qué me llegó a esto, porque ciertamente ahorita nuestro apóstol ha estado platicando mucho el aumento que se está dando en otros países. No quiere decir que nosotros no haya también un porcentaje, pero hay un aumento muy fuerte en muchos lugares donde la gente está padeciendo mucho enfermedades mentales. Y bien tremendo, ¿verdad? Porque está ocasionando, al no tener un equilibrio en todas las áreas de su vida, que está asesinando, están violando, están haciendo muchas cosas que realmente uno no debe de decir, eso está pasando por allá, nada más aquí no pasa. Sino que nosotros debemos también verificar nosotros mismos cómo estamos físicamente, mentalmente y socialmente. ¿Verdad?
¿por qué a veces? Porque yo sí medito, porque estamos en una generación que hay yo he podido ver de chicos, de niños, que en este tiempo realmente no tienen amigos. Tienen compañeros como ellos dicen, ¿verdad? Porque al ir a la escuela, al final de cuentas, todos se tienen que reunir, todos tienen que hacer tarea, todos tienen que hacer algo, se tienen que hablar porque al menos a lo mejor para pasarse el lápiz tienen alguna comunicación. Pero entonces, ¿qué pasa con esa persona que realmente no hay una amistad bien con alguien? Entonces, esto quiere decir que algo tiene que haber en el alma, una enfermedad en el alma que le impide realmente relacionarse con la gente, que impide realmente tener un control emocional. Porque miren, y aún mayormente deberíamos también aquí dentro de la iglesia, ¿verdad? Cuando recién uno llega, ciertamente hay cosas que se le empieza a tolerar a la gente porque sabemos que no tiene un conocimiento y a veces la gente, ¿verdad? Se siente por cualquier cosa y así sucesivamente. Pero hasta cierto punto Dios nos da ese tiempo, ¿verdad? Para que nosotros crezcamos. Pero si ya pasó más de 5 años, bueno, hasta mucho a lo mejor estoy diciendo, ¿verdad? 5 años, 10 años y todavía la persona está sentida, llora, duele, cosas tan a veces simples, ¿verdad? Se enoja, grita, quiere decir que todavía hay enfermedades dentro del corazón que le impide, ¿verdad? Madurar, que le impide tener un balance realmente para que pueda socializar con las personas. Yo escuché una vez que una persona realmente dijo que era más fácil, ¿verdad?, alejarse de la persona porque no tiene nada de qué luchar así. Y esto no es así, ¿verdad? Porque usted también, ¿cómo se puede dar cuenta qué tanto usted ha sanado? Cuando nosotros nos podemos dar cuenta cuando nosotros enfrentamos precisamente la situación, ¿verdad? Si hay, por ejemplo, una situación con los padres o con los hijos, usted no le va a decir a los hijos, ay, mejor lo llevo a algún país, a alguna ciudad y los problemas se resolvieron. No se van a resolver, porque cada vez que se vean van a hablar de lo mismo. Cada vez que se vean van a pelear de lo mismo. Eso es imposible que uno se pueda quedar estancado con el mismo problema, odio, resentimiento, situación, hasta que se muera. Entonces quiere decir que usted, porque no la palabra, recuerden que la palabra de Dios dice que la palabra ya lleva una orden. Esa orden, cuando usted la recibe, dependiendo de lo que recibe de la palabra del Señor, obedece su cuerpo y entonces da el fruto, ¿verdad? Pero cuando la palabra no se cumple, no siempre es porque Dios no quiso, es porque usted no le ha creído a Dios y por eso la palabra no le da a usted la autoridad para que pueda hacer lo que Dios dijo que tenía que hacer a través de esa palabra. Entonces nosotros tenemos que creerle a Dios y cuando recibimos la palabra, decirle al Señor que obre, que haga lo que tenga que hacer dentro de nosotros para que usted pueda ser limpiado, pueda ser sanado y pueda ser restaurado. Amén. Bueno, denle un aplauso al Señor. Sí, porque ese silencio, para que se rompa ese poco de silencio. Ahora, la salud tiene 3 componentes principales que dice se interrelacionan y eso estoy completamente de acuerdo. Aunque no todas las enfermedades físicas tienen que ver con el alma, sí hay un buen porcentaje que tienen que ver con el alma, ¿verdad? Entre ellas, yo sé que a lo mejor usted se ha escuchado de que hay gente que tiene artritis, por ejemplo, es un poquito común, no es siempre, pero sí, normalmente nos ha tocado que dentro de ellas la artritis tiene que ver con la falta de perdón, ¿verdad? Entonces hemos visto
bueno, no está, que nos dieron un testimonio cuando la persona perdonó a través de ese testimonio y literal, una persona no me da ese testimonio porque le contaron, sino porque lo vivió, y cuando esta persona de alguna manera ya perdonó a quien tenía que perdonar, sus huesos empezaron a enderezarse. O sea que la palabra de Dios sí es real, y eso es lo que nosotros debemos de profundizar dentro de nosotros, de creerle a Dios, amén. Bueno, dice, entonces salud física se refiere al buen funcionamiento del cuerpo, la ausencia de enfermedades y la capacidad de realizar actividades diarias sin limitaciones, ¿verdad? Miren, en el cuerpo de Cristo, como yo he escuchado, en el nombre de Jesús, que nadie se me va a ofender, ni voy a decir nombre definitivamente, pero yo he escuchado gente grande de 70, 80 años que dice, no, yo ya, mi servicio a Dios ya terminó. Yo, ¿cómo? Es que como ciertamente el cuerpo duele, el cuerpo, los huesos ya no tienen la misma fuerza, ya no tienen la misma habilidad, de alguna manera, ¿verdad? En algunos. Porque yo he visto gente también grande de 80 o mayor de 80 años que hasta están mejor que uno, ¿verdad? Mucho mejor que uno. Pero la Biblia nos muestra de ancianos o gente adulta de más de 100 años que le servía a Dios. Y una de ellas es una mujer que dice que siempre llegaba al templo a limpiar, pero dice que también llegaba a interceder. ¿Te acuerdas, Miguel, verdad? De esa mujer. Tiene más de 100 años, según calculamos en su momento. Dice, y ella llegaba siempre a limpiar el templo, pero también llegaba a interceder. Nuestra boca tiene poder definitivamente, y usted tiene que quitarse esos hábitos negativos. Esa constancia, ¿verdad? Que a todo le encuentra lo negativo y nunca le encuentra lo positivo. Va usted a salir y ni bien sale de su casa y usted ya está diciendo de alguna manera que le va a ir mal. Cuando la Biblia dice, dígale al justo que le va a ir bien, ¿verdad? Así que desde que usted salga tiene que profetizarse, tiene que declarar la palabra, tiene que creer la palabra en el nombre de Jesús, para que cuando usted salga, no solo salga y se mira al espejo diciendo qué bella, qué hermosa, qué preciosa soy, sino también hablándole a su alma, ¿verdad? Que también es bello, que es precioso, que se levanta, que él va a trabajar, que va a servir, que va a amar, que va a dar, bueno, todo lo que Dios quiera poner ahí. Es necesario que nosotros tengamos esa salud mental. ¿Por qué le puse el alma? Porque ciertamente la mente está en el alma. Esto incluye el bienestar emocional, la capacidad de manejar el estrés, entre otras cosas. Aquí nada más dice el estrés, pero hay otras cosas más. La habilidad para pensar, sentir y actuar, y para establecer relaciones saludables. Salud social es la estabilidad para interactuar efectivamente con la sociedad, tener relaciones personales que promuevan el bienestar y sentirse parte de una comunidad. ¿Por qué creen que el Señor nos dijo al pueblo del Señor o a sus hijos, verdad? Dice que no dejarse de congregar. No dejarse de congregar no es solo porque no sé por qué el Señor se le ocurrió eso, ¿verdad? Porque ciertamente dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque estar juntos y en armonía, eso en el espíritu le levanta a usted el ánimo. En el espíritu, porque miren, cuando está uno solo, quieran o no, sí se activa la tristeza, la depresión, la ansiedad. Y a veces con uno que ya esté a su lado, no, hombre, con alguien al lado de uno, hasta pone alabanza, se pone a lavar los trastes, y la que llegó a visitar le dijo así como que, ¿y ahora?
se puso a trabajar y a mí me dejó sentada, porque usted le llegó a dar ese ánimo, a levantarle las manos, ¿verdad? Por eso el Señor nos envía precisamente a no estar solo y poder estar con alguien. Si usted es casado y tiene su esposo y su esposa, es el tiempo que se levante para empezar a caminar juntos y en armonía. Si usted tiene familia alrededor, si usted tiene a sus padres o a sus hijos, ¿verdad? Juntos y en armonía, levantarse las manos, no las manos, ¿verdad? Para pelear o para boxear, para abrazar, para amar, para levantar en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, denle un aplauso al Señor. A mí el Señor me daba nuevamente este pasaje bíblico. Yo sé que usted también se lo sabe de memoria, pero a mí aquí el Señor me dio una revelación. El Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Esta otra versión dice: bendice alma mía al Señor y todo mi interior, dice esta, y todo mi interior a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. Recuerden que este salmo es un salmo en este salmo uno a veces le da de alguna manera un énfasis, porque David estaba pasando por una situación que de alguna manera estaba congojado el alma o herido el alma, ¿verdad? Pero él no tenía ganas de alabar a Dios, no tenía fuerzas de alabar a Dios, ¿verdad? Sin embargo, él entendía que a veces, aunque no tenga ganas, esté enojado, esté enfermo, esté herido, él sabe que uno debe de alabar a Dios. Pero cuando el alma, ¿verdad?, no tiene ánimo, definitivamente a uno le cuesta trabajo animarse uno mismo. Pero no es imposible, porque aquí entendí que tenemos un espíritu conectado al Espíritu Santo. Y entonces ahí entiendo que David, el espíritu, ¿verdad?, es el que se levanta, su espíritu de él. Y entonces ahí en lo más profundo de su ser, el espíritu le da la orden al alma para decirle: levántate, para decirle: alaba y adora. Y entonces pude comprender también que muchos de nosotros no adoramos a Dios porque hay heridas en el alma. Y por mucho que a veces queremos levantar manos, usted no puede levantar manos. No se justifica, pero sí puede ser un conducto o una razón que muchas veces usted no puede levantar las manos, no puede levantar los pies, no puede abrir la boca. ¿Por qué? Porque hay heridas en el alma. Tal vez probablemente pueda haber resentimiento, odio, falta de perdón, ¿verdad? Entre otras cosas. Entonces quiere decir que usted está enfermo. Y es que solo relacionamos la enfermedad con el cuerpo, ¿verdad? Lo que un médico. Pero uno puede estar enfermo. Y si el alma está enfermo, entonces muchas veces no podemos alabar, ni podemos servirle a Dios, ni podemos dar nada a nadie. Por eso me llamó mucho la atención que este pasaje donde dice que el apóstol Juan le habla o le escribe la carta a este hermano que se llama Gallo, me gusta porque dice que lo empieza como a alabar de alguna manera el esfuerzo que hace para que sane su corazón, sane su alma y le sirva a Dios. Entonces por eso él le escribe y le vuelve a decir: anhelo con todo mi corazón que sigas siendo tu alma prosperada, que sigas teniendo y trabajando esa alma para que sigas sirviéndole a Dios, para que sigas levantando a otros, para que sigas predicando a otros. Mire, ya no me va a dar tiempo porque ya me dieron la señal pero lea usted todo, 3 de Juan capítulo 1, porque también ahí hay un hombre
que de veras que esto, hay un hombre que de todos modos dentro de la iglesia impedía que se pudiese servir dentro de la iglesia por las cosas que hacía, ¿verdad? Hacía cada cosa, ¿verdad? Que no le permitían muchas veces hasta de aquel tipo de persona con carácter o temperamento ahí un poquito medio difícil, pero que podía correr, hacer y desbaratar dentro de la iglesia, mientras Gallo volvía a tratar de servir, de restaurar el corazón del pueblo, ¿verdad? Por eso creo que dentro de la iglesia, de todos modos, va a haber de todo. Pero lo que me llama la atención es que el apóstol Juan precisamente le dice, tú sigue prosperando, tú síguele sirviendo a Dios. Y luego dice más adelante, me gozo, me alegro, ¿verdad? Que no te has desviado, que no has caído, que no te has amargado, aunque ahí hay un hermano con un carácter que quisiéramos correrlo, pero Dios está trabajando con él. De hecho, aunque hay gente con un carácter bien duro y difícil en la iglesia, es parte para que usted pueda ser moldeado también su carácter y su temperamento. O sea que no lo podemos correr, es necesario dentro de la iglesia. Amén. Bueno, pues, entonces, el Salmo en esta versión Reina Valera 2000 dice, David dice, bendice alma mía al Señor y todas mis entrañas al nombre de su santidad. Este también me llamó la atención, ¿verdad? Que es como usted pueda cerrar sus ojos y realmente cuando el Espíritu de Dios le dice a su espíritu para que usted le dé la orden al alma por medio del Espíritu. Por eso es que cuando usted en el alma pide un SOS, o más bien, no, porque no siempre lo pide uno, pero cuando el alma está que ya va a tirar la toalla, ¿verdad? Pero no tiene usted en una manera literal a alguien ahí a su lado, en una manera literal que le sucedió algo y usted ya quiere platicar con alguien porque usted en ese momento quiere hacer una barbaridad, yo creo, por lo que escuchó, vio, sintió. Pero ahí puedo entender lo maravilloso que es Dios, que aunque usted pueda estar solo en su casa o en su hogar, el Espíritu Santo le habla a su espíritu para que le dé la orden a su alma y usted se levante. Amén. Entonces esto nos hace ver que dice que llega desde las entrañas. O sea que nosotros por eso es necesario que uno lea la Escritura, porque el Espíritu de Dios busca la palabra, por eso necesitamos leerla también. Toma la palabra que usted necesita y le habla con la palabra, ¿verdad? Y al hablarle también, poniéndolo en la mente, usted le da la orden a su cuerpo. No sé si a usted le pasó, pero yo sí me acuerdo que años atrás, ahorita gracias a Dios tenemos una estabilidad dentro de mi casa, de mi matrimonio, pero no era así. Era muy difícil, muy duro antes. Y sí fui una de las personas de un carácter muy duro, tal vez no allá afuera, pero sí en mi casa. Y entonces tenía muchas cosas que yo misma enviaba, pues entre ellos, cuando hay rencor, ¿verdad? Hay resentimiento, hay cosas que está dentro de nosotros, difícilmente uno llega con sus propias o con su propia voluntad buscar a Dios. Pero cuando hay un proceso en usted, usted recuerde, y esto es algo que usted no debe de olvidar, que aunque usted esté mal en lo físico y a usted esté mal en el alma, el Señor está dentro de usted. Y ahí está alguien dentro de usted que aunque usted ya está en el suelo o usted haya ya caído en ese pozo, como dice la Escritura, en ese pozo donde ya no puede más, el Espíritu Santo va a levantar su espíritu para que sea usted levantado nuevamente y sacado de ahí. Entonces, Él hace que nosotros, mucho más si usted le permite, ¿verdad? Que aunque haya pensamientos hasta probablemente a veces de muerte, de suicidio, usted no lo haga. Porque la Biblia dice
que Él nos da vida y vida en abundancia. Y esa vida es la que empieza a trabajar en usted. Y entonces empieza a ver como un stop de repente, porque luego hay un de repente cuando dice, ¿qué cosa voy a hacer yo? ¿Por qué ando diciendo cosas negativas? No se supone que Dios está en mí, que el Espíritu Santo está en mí, que Cristo está en mí. Y ahí uno empieza a hablar, porque yo sí llegué muchas veces a hablar conmigo misma. No sé usted, pero yo identificaba a veces la depresión. Y aunque a veces llegaba hasta el mediodía, al mediodía ya decía, bueno, Sara, ¿qué haces botada en la cama? ¿Verdad? De repente decía, no, esta es perder el tiempo. Entonces me levantaba, me metía a bañar y me ponía a orar y decía, Señor, en el nombre de Jesús, y a reprender depresión, a reprender tristeza, a reprender lo que me venía de alguna manera en su momento, para orar, para levantar el ánimo. O sea, no solo usted espere que alguien le levante el ánimo, humanamente hablando. Tenemos que aprender, de alguna manera se puede buscar, sí, tampoco estoy diciendo, ¿verdad? Y no se malinterprete que no vaya a buscar a nadie. Pero hay momentos que Dios permite para que usted y Él solamente, ¿verdad? Para buscar de Él. Ay, ya. Bueno, entonces en el Salmo 30, capítulo 2, versículo 3 dice, Señor Dios mío, clamé a ti y tú me sanaste. Señor, me has sacado de la tumba, me iba a la fosa y me has devuelto la vida. Mira, en este salmo se puede entender, ¿verdad?, que estaba al borde de la muerte. Y aún postrado en la muerte dice, clamé al Señor y el Señor me sanó. Amén. En esta otra versión dice, Señor, mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Tú, Señor, me sacaste del sepulcro, me hiciste revivir de entre los muertos. Te pedí. En esta otra, en el Salmo 88:13 dice, mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. En esta otra versión dice, pero yo te pido auxilio, Señor, por la mañana irá a tu encuentro mi súplica. Así que suena un poquito fuerte, ¿verdad? Pero son dos cosas paralelas. No siempre usted espere a alguien que le tenga que animar. Gracias a Dios cuando Él envía también quien nos anime. Pero va a haber un momento que solamente Dios lo permite para que usted clame. Porque yo conozco gente que no se esfuerza muchas veces para orar y es fácil mandar a veces un mensaje o una llamada para decir, ora, 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 y todo el tiempo es ora y no hay ningún problema que lo hagamos. Pero hay un tiempo que el Señor necesita escuchar tu voz. ¿Verdad? No, una vez me dijo alguien, dice, no, ore usted que usted a Dios sí lo escucha. No solo a mí me escucha, a usted también le escucha. No lo escucha porque nunca se arrodilla, porque nunca contricta su corazón para humillarse delante del Señor y poderle decir, Señor, aquí estoy. Por eso no lo escucha. Pero si usted lo hace, sí lo va a escuchar y le va a sanar. Amén. Denle un aplauso al Señor y oremos. Oremos. Yo no sé cómo usted vino, ni tampoco sé humanamente cómo está su alma. Si pueda estar enferma su alma. Pero Dios en esta mañana, Él quiere sanarte. Vamos a pararnos.